¿Qué tal a todos? El Señor les bendiga de nuevo aquí con ustedes para llevarles el estudio bíblico y hoy comenzamos una nueva serie, comenzamos un libro diferente. Es un libro que nos habla de una persona que para mí es un personaje especial por su labor, como es descrita en la Escritura y cómo lleva a cabo esa labor. No vamos a hablar como el caso de otros personajes de la Biblia, de generales exitosos o personas como Josué, como profetas como Moisés, como Elías, Gedeón o cualquiera de esos otros personajes que se encuentran en la Escritura que realizaron con la ayuda del Señor grandes hazañas. Hoy vamos a hablar más bien de Nehemías. Para mí es un libro especial y espero que sigan la secuencia de estudios que vamos a tener en este libro tan interesante, porque es la historia de un hombre que, movido por el amor hacia su pueblo, hacia su tierra, pues realiza una labor importante que finalmente conllevó a la transformación espiritual, aunque no era un sacerdote. Sin embargo, su labor influyó muchísimo en lo que fue, vamos a decir, la restauración espiritual de la gente de su tiempo, pero al mismo tiempo, igualmente, hizo una labor importante en lo que se refiere a la recuperación de la autoestima y la identidad nacional de aquel pueblo al cual él pertenecía. Antes de entrar en materia en el estudio bíblico en sí, quisiera, para ubicarnos en contexto, llevar hasta ustedes una serie de una información breve de lo que es el fondo histórico y las circunstancias que tuvieron lugar hasta el momento cuando aparece la figura de Nehemías. Y eso está relacionado, pues, obviamente con la historia de Israel. Y dice que, sabemos, en el año 587 antes de Cristo, el rey de los caldeos, Nabucodonosor, conquistó la ciudad de Jerusalén y era costumbre, pues, por lo menos para los caldeos, o los asirios, cuando ellos conquistaban un pueblo, desarraigaban a las personas, a los habitantes originales de ese pueblo, los llevaban a otros lugares y los reemplazaban por personas de otras nacionalidades que ellos mismos habían conquistado o gente de sus propios pueblos. Y eso fue lo que sucedió allí. Bueno, aunque los reyes de Israel trataron o de Judá en este caso, ellos trataron de resistir la invasión, pues no pudieron hacerlo. Y esos hechos quedaron registrados, pero también fueron profetizados. Jeremías, en el capítulo 25, versos 11 al 12, y lo voy a leer para que, como dije, nos ubiquemos en el contexto de lo que está ocurriendo. Era un tiempo en el cual Jeremías y otros profetas, entre ellos Isaías, Ezequiel, habían profetizado al pueblo diciéndoles que se volvieran a Dios, que se arrepintieran, pero lamentablemente, pues, el pueblo se volcó en la idolatría, que es uno de los pecados que Dios más aborrece. Y en Jeremías capítulo 25, versos 11 al 12, conseguimos un par de textos donde Jeremías dice: toda esta tierra será puesta en ruinas. Por supuesto, esto lo está diciendo él mucho antes de que acontezca. Será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Luego, en los versículos 29, en el capítulo 29 y verso 10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bueno, era algo que estaba predicho. Hay otros factores, además de la idolatría, asociados a este juicio de Dios, que había sido entonces predicho por los profetas.
pero no nos vamos a ocupar de eso en esta oportunidad. Ahora, eso había sido profetizado, y una de las cosas que tiene la Biblia y que la hace diferente a los libros usados por otras religiones es el hecho de que la Biblia contiene profecías. Tiene profecías desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre está todo asociado a las profecías. Y los profetas no eran adivinos, porque los profetas sencillamente hablaban lo que Dios les decía que dijera. Y Jeremías estuvo durante más de 20 años hablándole al pueblo, llamándolo al arrepentimiento, pero el pueblo no obedeció. Entonces, en cuanto a los antecedentes históricos de cómo ocurrieron los hechos, también voy a leer aquí unos versículos. Dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Voy a irme un poquito más atrás en el capítulo 34, y esto lo vamos a hacer solamente, tener estas lecturas extensas así, en esta oportunidad, pero solamente para que tengamos una visión de qué es lo que está ocurriendo. En el capítulo 24 dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joaquín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego se volvió y se rebeló contra Joacín, o Joacín también se le dice así. Era el rey de Israel en ese tiempo. O sea, el rey Nabucodonosor lo cargó con impuestos, con tributos que tenía que pagar, y él se rebela. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, de Sirio, etcétera, etcétera, para que los destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas, entre ellos, como dije, Jeremías. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia, y escúchese bien por qué, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Entonces, murió ese rey. Dice en el versículo 8, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y el primero era Joacín, y este es Joaquín, cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Hasta este momento todavía no han sido deportados a Babilonia, tal como había sido predicho, ¿no? Dice, el nombre de su madre era el Natán de Jerusalén. Y también este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos, y sus principales y sus príncipes y oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. ¿Por qué? Porque también se había rebelado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel. Ahora sí, fíjense, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos, herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, y a todos los hombres de guerra, y a los artesanos, etc. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matatías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Entonces, allí Nabucodonosor no ha destruido totalmente la ciudad como había sido predicho. ¿Qué pasa con Sedequías? Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Entonces dice, después hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Luego en el capítulo 25, los versículos 1 al 7 dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor.
y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. ¿Ve? Entonces, 2 años sitiada. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta, que está entre los muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Miren lo terrible que pasa. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. A Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces, ya allí vemos que se ha cumplido lo que ha dicho Jeremías que iba a suceder y que leímos en el capítulo 25 y en los versículos 11 y 12 y en el capítulo 29, verso 10. Esto ocurre y son llevados a Babilonia. Y la profecía decía que estarían cautivos por 70 años. Ahora, esto ocurrió en el año 587 a.C. Luego en el año 539, porque en la profecía de Jeremías, si recordamos, dice que el Nabucodonosor y sus descendientes, o Nabucodonosor iría a Jerusalén, sitiaría la ciudad, destruiría la ciudad, pero luego Dios castigaría a Nabucodonosor y a sus descendientes por lo que le hicieron a Jerusalén y por lo que hicieron con los israelitas. A pesar de que Dios estaba permitiendo que Nabucodonosor fuera allí para castigar a Israel, la maldad con la que ellos atacaron la ciudad, y no solamente eso, entraron en el templo y destruyeron todo y hicieron lo que hicieron y saquearon el templo, a Dios lo condenó, porque entonces también incendiaron, destruyeron el templo, tumbaron las murallas, etcétera, destruyeron casi toda la ciudad. Eso Dios no lo perdona. Porque Dios puede permitir que una persona haga algo como resultado de que Dios, como hablábamos en un estudio anterior, la voluntad permisiva de Dios, que Dios permita ciertas cosas, pero aquellos que la ejecutan, que son gente con corazones perversos, con corazones malos, no van a quedar sin tampoco, después que ejecuten el propósito de Dios, ellos no quedarán sin juicio y sin castigo por sus acciones, y este es el caso. Así que en el año 539 antes de Cristo, entonces Ciro el Grande conquistó a Babilonia. Y si alguien, para no seguir abundando en muchos detalles en esto, pero si alguien quiere, por ejemplo, está interesado en saber qué fue lo que sucedió, puede ir al capítulo 5 de Daniel, los versículos 30 al 31 y otros, y puede ver allí cómo los persas entraron y conquistaron la ciudad después que Dios le envía un mensaje al rey de ese tiempo, un descendiente de Nabucodonosor, donde Dios le dice que ha sido pesado en balanza y ha sido hallado fallo, con lo cual quiere decir, estás mal y por lo tanto se te traspasa el reino, se te quita el reino. Y es Ciro el Grande, así denominado, quien entra en la ciudad de Babilonia y la conquista. Y entonces, con la conquista de Babilonia se consolida el imperio medo-persa. Entonces, en el año 538, un año después, Ciro, que tenía, vamos a decir, los persas tenían otra filosofía, y ellos permitían inclusive que los habitantes originales de las tierras conquistadas tuvieran sus propios gobernantes y hicieran su vida mientras ellos pagaran tributo y fueran fieles, obedientes a los decretos y a las leyes del imperio, pues ellos los dejaban funcionar sin deportarlos, como era la política de los asirios o de los babilonios. Entonces, en el año 538 a.C., Ciro promulgó un decreto donde él manda a que se reconstruya el templo de Jerusalén. Y una de las cosas que él dice es que vayan, reconstruyan el templo
y se hagan oraciones y se ofrezcan sacrificios a Dios y se ore por el rey y por su familia. Así que él permite el regreso de los judíos que desearan ayudar en ese proyecto de reconstrucción. Y eso puede verse en Esdras capítulo 1, si usted va antes de Nehemías, ahí está el libro de Esdras y puede conseguir los detalles de cómo fue que sucedió eso. De manera que en esa ocasión, según los números que nos da Esdras en el capítulo 2 y versículo 4, más de 42,000 judíos se apuntan y ellos regresan para colaborar y vamos a decir para volver a darle vida a la ciudad. Recuerden que no todos habían sido deportados, ¿no? Fueron deportados los artesanos, los intelectuales, la gente de la corte, mucha gente, esos fueron deportados, pero la gente más pobre la dejaron allí. Y ellos todavía, había una presencia de israelitas, de judíos allí. Ahora van 42,000 que regresan a la tierra de Jerusalén y a la cabeza de ellos va un líder al cual se le llama Zorobabel. Entonces, la reconstrucción del templo comienza 3 años después, en el año 535 después de Cristo. En el año 458, Esdras, que era un escriba, o sea, una persona versada en la escritura, en la ley, un maestro de la ley y que pertenecía al orden de los levitas, al orden sacerdotal, retorna a Jerusalén con otro grupo de judíos y eran unos 1,500 hombres y sus familias. Y entonces es allí donde comienza, vamos a decir, a prepararse todo para la aparición o el regreso y el protagonismo de Nehemías, que es lo que vamos a ver. El comienzo del relato del libro de Nehemías se sitúa entre los años 446 y 445 a.C. Yo sé que son muchos números, pero esto nos da lugar a decir de que esto es un hecho histórico, que ocurre en un tiempo donde lo que era todos esos territorios están dominados por un rey en particular, que no solamente se menciona en la Biblia, sino que la historia secular, la historia no bíblica, confirma la existencia de esos reyes y de esos acontecimientos. Entonces, cuando Nehemías aparece, han transcurrido desde que fueron llevados en cautiverio por Nabucodonosor. Han transcurrido unos 150 años desde que Jerusalén fue conquistada. Y han pasado unos 90 años desde el primer grupo que fue a Jerusalén en el tiempo en que se da el edicto del Ciro. Y este grupo, como ya dijimos, estaba liderado por Zorobabel. Luego Esdras regresa, como ya dijimos, con otro grupo, con unas 1,500 familias, retornan, se van también a Jerusalén y han pasado ya unos 12 años desde eso. O sea que ya ha pasado un tiempo donde ha habido gente que ha reconstruido el templo, no con la gloria que tenía en el tiempo de Salomón, porque no tenían esos recursos, pero ya en el templo se hacen ceremonias, se ofrecen sacrificios, etcétera, etcétera. Y allí está entonces Esdras enseñándole la palabra del Señor al pueblo. ¿Ve? Pero había un detalle. Jerusalén no era lo que fue, no volvió a lo que había sido, una ciudad donde los viajeros se admiraban, todo el que la visitaba se admiraba, era algo totalmente diferente. Y las murallas desde la época todavía estaban derribadas desde la época de Nabucodonosor. Bueno, ese es, vamos a decir, el contexto o de lo que ha ocurrido en ese tiempo, y todavía no aparece Nehemías. El comienzo del relato de Nehemías, entonces, que es el último libro histórico del Antiguo Testamento, es una continuación del relato, porque muchos libros de la Biblia están colocados no en una manera cronológica, es decir, no que esto terminó en el año tal y luego continúa en el libro siguiente en el año tal, no están, muchos no están situados o puestos de manera cronológica, pero en el caso
de Esdras y Nehemías, pues, es la continuación del relato del libro de Esdras. Y básicamente, este libro lo que nos narra es la reconstrucción del muro de Jerusalén, que estaba derrumbado. Recordemos que en la lectura que tuvimos dice que había una brecha, se abrió una brecha en la muralla, pero luego cuando la ciudad es invadida, entonces que se incendia el templo, se incendian casas, entonces los muros son prácticamente destruidos totalmente. O sea que cualquiera que podía entrar y salir de la ciudad, inclusive los animales, etcétera, etcétera. Entonces Nehemías narra la reconstrucción de esos muros. Y vemos allí, vamos a ver en el libro, cómo Nehemías organiza, cómo él es el líder, el que gerencia, supervisa, estimula la reconstrucción. Cuando la gente está desanimada, está allí. Entonces, para desanimarlos, para animarlos, él asigna las responsabilidades, el trabajo, él provee las raciones para la gente que está trabajando. Él inclusive colabora con la vigilancia de la obra porque hay enemigos, lo vamos a ver, que se levantan para tratar de impedir la obra y que se reedifique. Y Nehemías se mantiene allí, inclusive él mismo vigilando, y está al frente hasta que los muros son reedificados. Vamos a ver entonces que Nehemías era un hombre de acción. A veces, como dije al principio, nos admiramos cuando vemos... cuando leemos las historias como de Gedeón, cuando leemos las historias de David y de otros personajes de la Biblia que hicieron cosas extraordinarias, profetas como Eliseo. En este caso, Nehemías no es nada de eso. No es ninguno de esos. No muestra esos dones, pero muestra un don especial. Y sobre todo, hay algo en la vida de Nehemías que es importante. Es un hombre que vamos a ver que ve una necesidad. Y ante esa necesidad, él se siente conmovido, aquello lo motiva, lo mortifica al punto de que él llega a la conclusión de que hay que hacer algo, que es necesario hacer algo. Y es importante esto porque nosotros, la iglesia es la continuación, la iglesia de hoy es la continuación del relato del libro de los Hechos. Entonces las iglesias, las congregaciones, la sociedad tiene necesidades, hay dificultades, hay problemas. Y muchas veces nosotros nos consternamos también ante los problemas y las dificultades con las que nos enfrentamos, que vemos que está sucediendo algo, que sabemos que no es bueno, que es algo perjudicial o que hay una necesidad. Y a veces nadie está haciendo nada. Nehemías no se conforma solamente con el lamento ante las noticias que recibe. Él piensa que hay que hacer algo. No es un hombre que tiene, vamos a decir, autoridad ni tiene poder. No es reconocido, no es un líder del pueblo. El pueblo no lo reconoce como un líder. En ese momento en particular, cuando Nehemías entra en escena, él es un empleado. Es verdad que es un empleado importante, haciendo un trabajo importante para el rey. Pero no tiene una influencia en el pueblo. No es un líder como Zorobabel. No es reconocido como un gran maestro de la escritura como lo era Esdras. Vamos a decir que era una persona normal, común y corriente. Pero Dios usa personas normales, comunes y corrientes cuando esas personas se ponen en sus manos y están dispuestas a hacer algo y dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y cuando digo algo como esto, siempre me acuerdo de una canción que cantaba mi querido amigo y hermano que ya está con el Señor, Gilberto Soré, que él decía, Dios busca gente humilde, gente sencilla, que se entregue a Él para hacer su voluntad. Dios anda buscando gente así. Y a veces nosotros mismos pensamos, no, yo no soy esa persona, yo no sirvo para eso. Yo no tengo el conocimiento, yo no soy el candidato, yo no soy líder.
Pero Dios no anda buscando gente que crea que tiene capacidades para el liderazgo. Dios busca gente que se ponga en sus manos, que tenga la humildad suficiente para acercarse a Él y decirle: Dios, aquí estoy, yo quiero hacer algo. O que cuando ven una situación dicen: yo quiero hacer algo. Y lo primero que hacen es lo que hizo Nehemías, y vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, vemos a Nehemías que él aparece en ese tiempo específico. Vamos entonces al libro. Sabemos entonces, bueno, hay un poquito, los expertos no se ponen muy de acuerdo. Algunos piensan que el autor pudo haber sido Esdras, o que fueron entre los dos que compusieron el libro. Sin embargo, cuando buscamos y leemos allí, en el capítulo 1 de Nehemías, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. O sea que el autor es identificado como Nehemías. El nombre Nehemías, para seguir con esa línea que hemos venido manteniendo, de que en los nombres hebreos tienen un significado, significa Jehová consuela, o Dios consuela, el Señor consuela. Significa el nombre de Nehemías. Entonces dice que él era hijo, se identifica de quién era hijo, porque era importante las genealogías entre los judíos. Lo vemos a lo largo de muchos pasajes. De hecho, cuando uno ve el final del libro de Esdras, hay una serie de nombres allí que se identifican, que fulano era de la familia de fulano, sultano, etcétera, etcétera. Y ahí entre los judíos era eso muy importante. ¿Ve? Y entonces vemos que de inmediato se nos ha identificado quién era el autor del libro. Y el trabajo, o sea, yo he tratado en mis investigaciones he tratado de ver si hay algún autor que nos diga si Nehemías, dónde había nacido Nehemías. Mi impresión es que Nehemías nació en la cautividad, porque habían pasado, como ya dijimos, muchísimos años desde que Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor, unos 150 años desde que, y él no pudo haber tenido 150 años en esa época. Así que es posible, es mi conclusión, de que Nehemías había nacido en la cautividad, así como hoy, si usted va a Israel, consigue que en Israel se hablan por lo menos 80 idiomas diferentes. ¿Por qué? Porque muchos judíos que han emigrado de diferentes países, o sea, ellos son judíos, pero ellos nacieron, judíos rusos, judíos búlgaros, judíos polacos, judíos franceses, judíos españoles, y así sucesivamente. Ellos nacieron fuera, lo que llaman la diáspora, pero para ellos siguen manteniendo su identidad como judíos. Yo tengo la impresión, y concluyo eso, de que posiblemente Nehemías nació en la cautividad. Y el trabajo de Nehemías, yo decía que era muy importante, porque él era el copero del rey, es lo que dice allí. Y él estaba allí trabajando, y la posición de copero del rey era muy importante. ¿Por qué? Porque en muchos casos la vida del rey dependía de la labor del copero. Era muy común en esos tiempos que, de hecho, muchos reyes murieron envenenados porque se les servía en la comida o en la bebida, se les ponía un veneno y así pues los asesinaban. Entonces, la labor del copero era probar, asegurarse, no solamente probar el vino. Él tenía que seguir toda la cadena, tenía que encargarse de toda la cadena de la secuencia, desde dónde procedía ese vino, cómo se elaboraba, hasta que llegaba a las bodegas del rey. Y antes de servir el vino, pues el copero tenía que probar ese vino. Si estaba envenenado, pues el copero moría. Y lo mismo con los alimentos, él tenía que ocuparse de eso. O sea que quiere decir entonces que el copero estaba en una posición privilegiada, era una persona de mucha confianza para el rey.
y le daba acceso al monarca. De este modo, el copero protegía al gobernante y el rey depositaba mucha confianza en él. Ahora, dice allí en el versículo 1 que eso sucedió en un mes específico. Dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del rey. Y el mes de Quisleu es el 9º mes en el calendario hebreo, y que más o menos en nuestro calendario corresponde a entre noviembre y diciembre. O sea que el mes de Quisleu estaba cerca del tiempo que estamos viviendo en este momento. Pues ya estamos cerca de noviembre, era más o menos por esta fecha. Y Susa era la capital invernal del reino. O sea, cuando llegaba el invierno, el imperio, en el imperio medio persa, se ubicaba, el rey se trasladaba de allí y estaba más o menos a unos 1.300 kilómetros de Jerusalén. O sea, una distancia bastante considerable. ¿Ve? Y entonces, en ese tiempo, pues Nehemías estaba junto con el rey, porque el rey viajaba obviamente por toda su corte, y donde quiera que iba el rey, iba el copero junto con él. Luego dice en el versículo 2, dice que vino Hanani o Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Hanani posiblemente pudo haber emigrado en el tiempo cuando Esdras se llevó a las 1.500 familias. Y a lo mejor él decidió ya abandonar ese lugar para irse a vivir a Jerusalén, junto con el resto del pueblo que ya se había establecido allí. Entonces este hombre viaja y va a visitar a su hermano. Y vemos que Nehemías, pues Nehemías llevaba una vida cómoda, obviamente, estaba en el palacio. Muchas veces el copero no solamente era el encargado, o sea, no era un simple sirviente que agarraba un recipiente con vino y lo servía en un vaso. A veces estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con las estancias donde vivía el rey, allí en su palacio. Y él va a ver a su hermano, va a verlo. Y Nehemías dice que él fue con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Entonces, los judíos que habían escapado posiblemente eran parte de esos que Nabucodonosor no se llevó, y que era lógico pensar, como siempre ocurre cuando hay invasiones, que hay gente que logra esconderse en cerros, en cuevas, en lugares, hasta que pase todo y entonces después salen de sus escondrijos. Y ya habían descendientes de esas personas, más los primeros que habían viajado con Zorobabel y los que viajaron con Esdras posteriormente. Entonces, Nehemías muestra preocupación por sus compatriotas judíos. ¿Cómo está la gente allá? Bueno, versículo 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En otras palabras, la situación es mala. Hay necesidad, hay pobreza, hay crisis económica, no hay estabilidad, no hay muros, hay inseguridad, porque todas esas ciudades, todas las ciudades antiguas eran ciudades amuralladas. Inclusive hasta el siglo XIX, la mayor parte de las ciudades en Europa y en otros lugares estaban amuralladas, y por eso en el caso de América vemos ciudades como Cartagena y otras ciudades en otras partes, en San Juan de Puerto Rico y otros lugares más, en Puerto Cabello, en Venezuela y en otras ciudades donde los conquistadores venían y amurallaban las ciudades para prever o para protegerlas en contra de los ataques, bien sea de ejércitos enemigos o de la piratería.
ellos construían. Entonces, eso era muy antiguo. La seguridad de las ciudades se basaba básicamente en construir murallas para protegerse. Entonces, no había protección, no había nada. Era un estado todavía de caos y de miseria que había allí en ese tiempo. Entonces dice, el remanente y los que quedaron de la cautividad están en gran mal y afrenta. ¿Por qué afrenta? Están en vergüenza. Su orgullo, su identidad, todo ha sido pisoteado. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Quiere decir entonces que había hambre, vergüenza, y además de la inseguridad, había una influencia pagana tremenda. ¿Por qué Dios permite que Nabucodonosor se convierta en rey? Porque la Biblia dice, y lo expliqué en otra oportunidad, que fue Dios mismo, y lo dijo por un profeta, que levantó a Nabucodonosor cuando no era nadie. Entonces, Dios usa, porque Dios lo llama mi siervo, usa a Nabucodonosor para juzgar, para enviarle juicio a Israel, a los descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque se habían convertido en idólatras, no obedecían la ley. Y como no obedecían la ley, entonces, y Dios le envió profetas y Dios los exhortó de manera continua, ellos no se volvieron a Dios. Entonces Dios les envía ese juicio. Y ahora no tienen nada por lo cual enorgullecerse. Ellos están en afrenta porque ellos se enorgullecían de la ciudad que tenían, del pasado de la ciudad, de la gloria de la ciudad, de su gran templo, como no había ningún templo en ese tiempo. Entonces, ahora ellos están en afrenta. Mire, y si lo aplicamos en el día de hoy, cuando una persona escucha la voz de Dios, y más si ha conocido a Dios, es peor la situación cuando alguien ha conocido a Dios, y aún conociendo la palabra de Dios, desobedece. Hace lo que es desagradable delante de Dios. El futuro no puede ser bueno. No puede haber entonces satisfacción. Los resultados siempre van a ser negativos cuando no se reconoce y se confiesa el pecado. De hecho, la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, la Biblia dice que Dios está enojado todos los días, continuamente, contra el impío. Y el impío es aquella persona que aún conociendo a Dios, no tiene temor, sino que hace lo que a Dios no le agrada. Entonces, esa era la situación. Cuando le dan estas malas noticias a Nehemías, eso es lo que va justamente a desencadenar un proceso que va a hacer que Nehemías se revele o se manifieste en Nehemías más bien el líder que hay en él y que ha estado allí hibernando, está allí, pero no se ha manifestado porque no ha habido algo que genere, que dé lugar a que se manifieste ese liderazgo. Entonces, cuando Nehemías recibe estas malas noticias, eso es lo que revela la sensibilidad humana de aquel hombre. Porque dice allí en el versículo 4, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Aquí no se nos relata que Nehemías había ido antes a Jerusalén. De hecho, él está preguntando cómo está la situación allá. Él no sabe que los muros están derribados, que las puertas están quemadas. Por eso mi conclusión de que posiblemente él había nacido en el cautiverio. Lo mismo que miles y miles de hebreos nacieron en Egipto cuando después que Jacob y su familia emigraron. Pasaron 14 generaciones
hasta que ellos salieron de Egipto. Entonces, asumo yo por eso que él nace allí, en la cautividad. Porque entonces él no tiene idea cuando le dicen los muros están derribados y las paredes quemadas a fuego. Es decir, han pasado más de un siglo desde que Nabucodonosor arrasó la ciudad. Y eso le da una tristeza a él tremenda. Y cuando oye que la gente está en necesidad, en mal, en pobreza. Y aquello lo dejó en shock. Lo dejó compungido de tal manera que dice, hice duelo por algunos días. Se le quitó el hambre, las ganas de comer. Dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y esta es una lección que nosotros tenemos que aprender de Nehemías. Que no basta con lamentarnos en primer lugar solamente. Que no basta que nos duela una situación. Que no basta que nos dé tristeza lo que vemos que está mal. Lo que nos perturba o lo que nos conmueve. Tenemos que hacer algo más. Y lo primero que hace Nehemías no es ir al rey y decir, rey, tenga misericordia, ayúdeme, tengo una petición para usted. No, lo primero que hace él es compungirse. Y su estado en ese momento de tristeza es tal que él echa a un lado, me imagino que Nehemías comía muy bien. Los manjares más delicados, lo mismo que comía el rey, posiblemente comía Nehemías. Buena comida, el mejor vino que había en el imperio, lo tomaba Nehemías. Sin embargo, ante la situación, la comida deja de ser una prioridad, es decir, el placer de comer. No solamente como placer, sino para saciar una necesidad física. La necesidad física deja de ser importante porque entonces ahora hay una necesidad espiritual que no puede saciarse con lo físico. Y lo más importante ahora es lo que él está sintiendo y por qué lo está sintiendo. A veces tenemos dificultades y voy a llevarle al aspecto práctico. Sobre todo los padres en esta época cuando tienen muchas dificultades con los hijos. ¿Y qué pasa? Que a veces lo único que hacemos es lamentarnos. Nos duele y nos lamentamos, y lamentarse cuando algo nos duele es normal, pero nos quedamos en el lamento. Nehemías se entristeció mucho, pero dijo, voy a ayunar. Y ayunar en este caso significaba, voy a dedicar mi tiempo, echo a un lado lo material. Echo a un lado, en este tiempo podríamos decir, eché a un lado la televisión, eché a un lado las redes sociales, eché a un lado salir con mis amigos a comer en los restaurantes y me voy a dedicar a buscar a Dios porque voy a orar por esto. Quiero que Dios me guíe. Porque dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muchas veces pienso que no hallamos solución y no vemos a Dios obrando en nuestras situaciones difíciles. Yo mencioné ahora una situación con los hijos, pero podría ser una situación con la pareja, o podría ser cualquier otro tipo de situación. Necesito un trabajo, necesito una vivienda, necesito transporte, necesito pagar una deuda, estoy enfermo, cualquier otra cosa. Esos pueden ser motivos cuando nos sentimos consternados a causa de ellos, para ayunar, para entrar en oración, para buscar al Dios de los cielos. Y es importante porque Nehemías dice, oré al Dios de los cielos. O sea, que no solamente era un hombre sensible, porque él podía decir, yo estoy aquí en el palacio, bueno, y aquellos que vean cómo se las arreglan. Ni siquiera he estado allí, ni siquiera conozco cómo está allí. Pero no, es un hombre sensible a las necesidades de los demás, pero también es un hombre con una espiritualidad profunda. Y él ora al Dios de los cielos. El Dios de los cielos para Nehemías es el Dios que tiene el control sobre todo. El mismo Dios que permitió que ellos fueran tomados cautivos es un Dios que puede sacarlos de la cautividad. Nehemías entiende eso y está ayunando. ¿Y qué hace el ayuno? El ayuno no es una varita mágica,
no es un acto, una práctica, que si ayuno 3 días voy a obtener aquello, y si ayuno 5, si ayuno 20, si ayuno 40, voy a lograr eso. No, el ayuno no es eso. El ayuno prepara el corazón. El ayuno nos prepara para sumergirnos en lo netamente espiritual, dejando de un lado lo material, lo temporal, restándole toda la importancia posible para dedicarnos a lo espiritual. Porque hay gente que ayuna, pero no ven el resultado, no ven la respuesta a sus oraciones, como dice allí en el libro de Malaquías: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestros corazones y no te diste por entendido. Y la razón por la cual Dios no les hizo caso, ni se dio por entendido, ni se fijó en ese ayuno, es porque ellos estaban ayunando por las razones equivocadas. Lo que estaban era absteniéndose de alimento para obtener algo no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus propios corazones, a su propio egoísmo y a su propio orgullo, y buscando un beneficio personal. No es que uno no pueda ayunar por algo que desea en lo personal, en lo individual o por su familia. Eso es válido. Pero dice la palabra que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ese ayuno prepara a Nehemías, ¿sabe para qué? Para orar de manera efectiva. Porque él va a atreverse luego, las circunstancias lo llevan a hacer algo. Y antes de hacer lo que hizo, oró. Y esa oración estaba respaldada por un tiempo de comunión con Dios, porque para eso es el ayuno, para meterse en comunión con Dios. Entonces, vemos la oración de Nehemías. ¿Cómo es la oración de Nehemías? Y mire, si usted no se acuerda de nada de lo que he hablado hasta este momento, en los próximos 15 minutos por lo menos, o menos, preste atención a esto, porque le va a servir a su vida espiritual. ¿Cómo fue la oración de Nehemías? Y así debe ser también nuestra oración. Es como un patrón, es una serie de pasos que se pueden destacar de la oración de Nehemías. El versículo 5 del capítulo 1 dice: y dije, porque ya sabemos que el versículo 4 dice que él oró delante del Dios de los cielos. ¿Y qué es lo que él ora? Él dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Podíamos dedicar mucho tiempo a detenernos y describir lo que está detrás de cada frase o palabra que él dice. Pero este es el primer ingrediente de esta oración. Nehemías reconoce la grandeza y la fidelidad de Dios. Y es una buena práctica cuando oramos. Reconozca la grandeza y la fidelidad de Dios. Porque estas palabras que está diciendo Nehemías allí son el resultado de haber meditado en la palabra de Dios, haber meditado en Dios. Y uno aprende a conocer a Dios a través de la meditación en su palabra. Él dice: Jehová, Dios de los cielos. Está reconociendo. Mire, cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar, Jesús les dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, eso es lo primero que él reconoce. Tú eres Dios de los cielos. Eres fuerte, grande, temible. Y luego le dice a Dios que guarde el pacto. Dios había hecho un pacto y Dios dice: estarán cautivos 70 años y después de 70 años yo comenzaré a traerlos, los volveré aquí. Y eso es precisamente algo que ocurre, porque yo no mencioné eso, pero a los 70 años, si uno va al libro de Daniel y estudia el libro de Daniel, Daniel
escudriñando la palabra, se dio cuenta que Dios había prometido que estaría en cautivo 70 años y Daniel ora en función de esa promesa de Dios. Y Dios responde esa oración porque Dios se acuerda del pacto. Lo que Dios ha pactado te ha prometido a ti, me ha prometido a mí, y le promete a cualquiera. Dios no se olvida de eso. Y Dios no necesita una agenda para anotarlo. Dios no necesita no tiene un ángel que es su secretario que venga y le diga, mira Dios, acuérdate que hoy se cumple esto. No, Dios no se olvida de lo que Él ha prometido. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces es importante que tras reconocer la grandeza y la fidelidad de Dios, nos examinemos a nosotros mismos y pensemos, ¿estoy yo cumpliendo los mandamientos de Dios? Porque si no es así, entonces ya eso se convierte en un obstáculo para que Dios responda a nuestras oraciones. Y eso no importa si hemos ayunado o si hemos orado. Si no cumplimos con la voluntad de Dios, entonces eso es un obstáculo. Entonces, en los versículos 6 al 7, Nehemías hace algo. Por eso, él dice, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y yo he dicho que debemos examinarnos. Y es lo que hace Nehemías en los versículos 6 al 7. Entonces, en primer lugar, reconoce la grandeza de Dios. En segundo lugar, vamos a verlos en estos dos versículos 6 y 7, que Nehemías hace una confesión de pecado. Él le dice a Dios, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Una actitud humilde. No te pido esto porque es que yo creo que me lo merezco. Soy tu siervo. Dice, esté atento tu oído para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. O sea, que cuando la noticia le es dada de cómo está la situación en Jerusalén, él no hace una oración de 2 minutos y dice, ay Dios mío, de unos segundos, Dios mío, ayúdame con esto. No, él se ha mantenido en oración. Aquello no lo deja tranquilo y él sigue orando. Dice, oro día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y yo decía hace un momento que a veces tenemos una situación en nuestra vida que nos aflige y nos quedamos en la aflicción. Ahora, si los hijos no cambian, si la situación del matrimonio no cambia, si la situación financiera no cambia, si la situación de salud no cambia, ¿qué hacen muchos? Abandonan, allí se quedan lamentándose. En lugar de mantenerse día y noche, día y noche, día y noche. ¿Verdad que cuando una persona, un ser querido se enferma, si esa persona tiene que estar en el hospital un mes, pero a los 15 días dice, yo me quiero ir del hospital, nosotros tratamos de convencerle, no tienes que quedarte porque todavía necesitas el tratamiento, el doctor dijo que vas a estar por lo menos un mes aquí. Y tenemos la esperanza y vamos a visitarle y estamos pendientes de todo lo que sucede, de la evolución. Así tiene que ser cuando nosotros estamos orando por algo. Tenemos que ser persistentes y es allí donde muchos de nosotros fallamos. Nos falta persistencia. Así que vemos que Nehemías oró de manera persistente, pero él dice que él ha orado por los hijos de Israel, tus siervos. Y entonces dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. O sea, él ni siquiera estaba en el tiempo cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad. Él es descendiente de alguien que vivía en esa sociedad. Posiblemente su abuelo. Vivió en el tiempo de la deportación. Pero él sabe que él, a pesar de que es un descendiente, quizás un nieto de aquella generación, él sabe que fueron deportados allí a causa de la desobediencia a Dios y del pecado. Y él dice, confieso. Yo también confieso. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido tu palabra. Verso 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo.
sea, él se ha hecho un análisis, una introspección para ver cuál es su parte. Y él asume la culpa también, en humildad. Entonces, reconocer la grandeza y la fidelidad de Dios cuando oramos es importante. En segundo lugar, confesar nuestros pecados es importante. Y a veces lo que vivimos nosotros en nuestros problemas y nuestras dificultades son el resultado de malas decisiones que tomamos. En nuestra conducta o tal vez hemos descuidado nuestra vida espiritual o contribuimos de una forma u otra a la situación que estamos padeciendo. Y cuando eso es así, entonces hay la necesidad de confesar. Número 3. Después de reconocer y de confesar, Nehemías le ruega a Dios para que cumpla sus promesas, porque las promesas de Dios siempre las cumple. Cuando Él hace una promesa, siempre la cumple cuando se dan las condiciones. Y vemos allí en los versículos 8 al 9. Le dice así a Dios: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Yo dije que habían unos 1.300 kilómetros desde la ciudad de Susa hasta Jerusalén, lo cual era una cosa, pero en ese tiempo, imagínense la gente viajando a pie en camello, en burros o en caballos, ¿cuánto tiempo podrían ellos viajar? Dice: os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Está hablando de Jerusalén. Entonces Nehemías dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Entonces él está recordando a Dios sus promesas. Dios dice a un pueblo o a un individuo que se desvía de sus mandamientos, le dice: venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, negros, oscuros, terribles, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Dios dice: yo restauro todas las cosas al original, pero cuando hay un reconocimiento. Entonces, cuando una persona peca, puede llegar a Dios y decirle: Dios mío, yo he hecho esto está mal. Tú eres el juez, tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Te pido perdón. Tú has dicho en tu palabra que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Y ahora, con base en las promesas y en la palabra de Dios, eso va a mover a Dios. Motiva a Dios. Después que Nehemías ha hecho todo esto, entonces es cuando él viene a hacer la petición. Él no comienza en un acto de desesperación pidiéndole a Dios: Dios mío, ayúdame con esto. No, hay un proceso allí en esa oración. Reconocimiento de la grandeza de Dios, confesión. Confesión de lo que está mal. Acudir, recordarle a Dios: tú prometes eso. Y luego entonces en el versículo 11, él hace la petición. Dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Reverenciar es respetar, reconocer. Concede ahora buen éxito a tu siervo. O sea, ya él tiene en mente lo que quiere hacer. ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Hablar con el rey, definitivamente. Eso está en la mente de él. Pero él está pidiendo a Dios, dice: concede a tu siervo buen éxito. Y dale gracia delante de aquel varón. Aquel varón es el rey. Porque yo servía de copero al rey.
Bueno, nos queda un minuto ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero quiero hacer un resumen rápidamente diciendo, en primer lugar, ¿por qué Israel fue deportado? Por su pecado. Y el pecado trae consecuencias, sea a una persona, a un individuo, a una familia o a una nación. El pecado trae como consecuencia, primero, que el enemigo se haga fuerte y nos acorrale. Nabucodonosor no era nadie. Pero de pronto comenzó a levantarse como un líder, como un guerrero, y llegó a dominar un imperio. Pero el pecado también hace que Dios nos retire su apoyo, su compromiso y su protección, como ocurrió con Israel. También el pecado hace que las murallas sean derribadas y cunda la ruina y el caos moral, legal, espiritual y económico. Hay gente que piensa, ¿por qué me ha venido todo esto? ¿Por qué me viene todo esto? Bueno, habría que analizar cómo es mi vida a la luz de la palabra de Dios. No a la luz de la moral de la sociedad, no a la luz de la opinión del vecino o de este o aquel, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, me despido o termino con estas palabras. La restauración, la recuperación de la ruina comienza con el reconocimiento, en primer lugar, de la culpa. En segundo lugar, con la confesión del pecado, de nuestras faltas. En tercer lugar, con la declaración de las condiciones del pacto de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho que hará si nosotros hacemos lo que Él quiere? Y luego, entonces estaremos en capacidad de hacer una petición a Dios que va a desencadenar el proceso de restauración, el proceso de sanidad, el proceso de paz con Dios y paz espiritual. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y quiero invitarles a seguir este estudio que va a ponerse muy interesante en la medida que vamos avanzando en él. En la próxima ocasión, en el próximo estudio, estaremos entonces yendo al capítulo 2 y espero pues que se hayan sentido motivados e interesados a seguir este estudio. Vamos a ver cosas muy interesantes. Recuerde el proceso que Nehemías siguió cuando él oró y todo lo que hemos visto hasta aquí. Así que le recomiendo que usted vaya a su Biblia y busque después de Esdras el libro de Nehemías y comience a leer este capítulo 1 y así podrá refrescar y pídale al Señor que hable a su corazón. De tal manera que lo dejamos hasta aquí y como siempre entonces, si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo estudio y como siempre pues le recomiendo que si usted considera que este estudio puede ser de bendición para alguna vida, alguien que ha conocido al Señor recientemente o alguien que está en una situación que necesita volverse al Señor y restaurar su vida, pues compártale este estudio o póngalo sencillamente, compártalo en su página de Facebook o en cualquier otro lugar donde usted quiera y deje que el Señor haga la obra y Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. Dios te bendiga y entonces nos vemos en una nueva oportunidad.